Funcional en cadena cinética abierta y cerrada. Entonces, primero entendemos que es una cadena cinética. Una cadena cinética es una cadena de movimientos del esqueleto. Una cadena cinética abierta es aquella cadena que en su extremo, digamos que estamos moviendo, saludando a una persona, saludar a una persona implica que la mano se está moviendo en una cadena abierta. En cambio, lavar los azulejos del baño con un trapo es una cadena de movimiento, bueno, no cerrada, tendría que ser, hacerla vertical es una cadena de movimiento cerrada sobre la mano, ¿sí? Porque la mano está fija. Eso dicho, observemos el astrágalo y cómo permite el movimiento de la pierna sobre el pie, gracias a la mortaja tibio-peronea, va a permitir la flexión dorsal y plantar. Además, por su eje, que no es perfectamente transversal, sino que va un poquito más arriba en interno, va a permitir en la flexión plantar la aducción del pie. Y en la flexión dorsal, la abducción de la punta del pie. Pruébenlo, mírense el pie, déjenlo en el aire, sujeten el pie en el aire, agárrense de la pierna, dejen que el pie quede colgando, levanten la punta del pie y noten cómo la punta del pie se va para afuera. ¿Sí? En flexión dorsal, el pie se pone en abducción. Y en flexión plantar, el pie automáticamente se pone en aducción, la punta del pie. Eso por la pequeña desviación que ven ahí del eje del tobillo y por la colocación del maléolo externo. ¿Eh? No, es porque lo estás haciendo desde la conciencia. Naturalmente, bueno, y ven que se movería así, pero tenemos todos los ligamentos que nos fijan y nos brindan mayor estabilidad, así que ese movimiento es clínicamente despreciable. El de, en el plano frontal, de elevar el arco interno o colapsar el arco externo, sabemos ya que son mínimos. Por lo menos a la altura del astrágalo es clínicamente despreciable. Después vamos a ver realmente desde dónde viene ese movimiento. Bien, en cadena cinemática abierta, dijimos entonces, y ahora en cinemática cerrada pasa lo siguiente, el pie queda fijo, entonces los movimientos se traducen hacia la pierna. Párense, no despeguen la planta del pie del piso y simplemente doblen las rodillas para que la tibia haga sombra sobre el empeine. Y fíjense cómo al doblar la rodilla y flexionar el tobillo dorsalmente, la pierna gira para adentro, la tibia gira para adentro y lleva todo el peso al monte del dedo gordo, ¿correcto? Y si hacemos lo opuesto, si empezamos a separar la tibia del empeine y empezamos a hacer que el talón de Aquiles, como en Parsha Utthita Hasta Padasana, quede como el empeine más en puntita yendo como para Parsha Uttanasana, vamos a ver que la punta del pie se mueve para afuera. En realidad no es que se mueve la punta del pie, perdón, que la tibia gira para afuera. ¿Sí? Esas son las relaciones en cadena cerrada. Que ahí lo ven. Se gira la tibia para adentro, si va la tibia para adelante. Acá, en cadena cinemática abierta, el movimiento ocurre hacia arriba y hacia afuera, y hacia abajo y hacia adentro. En cerrada, la tibia es la que se mueve, ¿sí? En la flexión dorsal, la tibia gira para adentro. En la flexión plantar, la tibia gira para afuera y hacia atrás. Y ven como todo el complejo del tarso y el metatarso tiene movimientos pequeños, pero es muy orgánico. Y hace que las cargas del pie que llegan tan concentradas de las tibias se distribuyan a lo ancho y a lo largo por el pie. Por eso tiene tantos huesos. Por eso tiene tantos huesos. Y por eso tenemos tanta movilidad en el pie y no tenemos ahí una empanada. ¿Ven? Miren cómo es toda una malla, una canasta de huesos. Ahora veamos, entonces estamos hablando del astrágalo sobre la mortaja peronea, o al revés, la mortaja peronea sobre el astrágalo. Ahora veamos el astrágalo con el calcáneo. ¿Y qué nos trae eso? ¿Sí? Uno se apoya sobre el otro, son superficies más o menos congruentes. Todas esas deformidades que ven son por la generosidad de los movimientos de desplazamiento que tiene, de rotación, de inclinación.
Ahora el eje en esta articulación es distinto. Va de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha o de adentro hacia afuera. Con lo cual nos va a dar dos cosas. Nos va a dar un movimiento de aducción de la punta del pie y de abducción de la punta del pie. Y funcionalmente funcionan como este aparato. Este aparato es un, ¿cómo se llama? Un conversor de torque. ¿Qué hace? Transforma los movimientos de rotación de la tibia en movimientos de rotación del eje del pie, en relación 1 a 1. O sea, si la tibia gira para adentro o para afuera, la punta del pie o el pie se deriva para adentro o para afuera. Párense, estén sobre su pie, pongan el peso en el pie derecho, digamos, giren la tibia para adentro y van a ver cómo el arco externo del pie se levanta. Giren la tibia para afuera y van a ver cómo el arco interno del pie se levanta. Esto es por este aparejo que se forma entre el astrágalo y el calcáneo, que hace que las fuerzas de torsión verticales se transformen en fuerzas de torsión horizontales. Pudiéndonos a nosotros dar la chance de elegir entre poner el peso en la cara externa del pie o en la cara interna del pie, cosa que es muy útil para moverse, saltar, correr, etc. ¿Sí? Fíjense cómo se elastiza y amortigua, miren cómo gira. Es como un complejo, es difícil no verlo con también la articulación del tobillo, pero bueno. Esto en cadena abierta. ¿Ven? En cadena cinemática abierta la pronación del astrágalo calcáneo ocurre en la dorsiflexión, aducción y eversión. ¿Qué quiere decir? En la dorsiflexión, abducción e inversión. Bueno, ahí está. Entonces, vamos más despacito acá. Lo que vimos antes era el movimiento del tobillo. Ahora estamos analizando pura y exclusivamente el movimiento del astrágalo y calcáneo, que es muy poquito y es muy sutil. Entonces, mírense el pie. ¿Sí? Agárrense de la pierna y dejen el pie colgando en el aire. Ahora, la articulación astrágalo-calcáneo hace dos cosas. Supina y prona la planta del pie, o sea, hace la inversión y la eversión. Cuando hacemos la inversión, o sea, hacemos que la planta del pie mire para adentro, ¿sí? Se produce una flexión plantar y una aducción de la punta del pie con la inversión. Cuando hacemos la eversión, ya viene, bueno, ahí está, flexión plantar, aducción e inversión. Cuando hacemos la eversión, o sea, apuntar la planta del pie hacia afuera, ya, bueno, no lo mostró. Cuando apuntamos la planta del pie hacia afuera, se da con una abducción de la punta del pie y una ligera extensión o una flexión dorsal del pie, o sea, al revés. En cadena cerrada se produce lo mismo, pero este es el efecto súper interesante. Cuando el pie está trabado, lo único que se puede mover en esa articulación es el astrágalo sobre el calcáneo. Y fíjense cómo gira su cabeza para adentro y después para afuera. Entonces la tibia gira su eje, pero el pie queda fijo. ¿Sí? También, en el plano frontal, como lo muestra en colorado, hay cierto grado de movimiento de inclinación hacia babor y estribor, elevando el arco interno, colapsando el arco interno. ¿Está claro?